A continuación, revisaremos el proceso para adquirir un crédito automotriz. Desde la página principal, vamos a ingresar una solicitud. El cliente debe completar el formulario con sus datos principales. Cabe destacar que a excepción del RUT, todos los campos son obligatorios. Una vez completados estos datos, debe clicar en Siguiente para avanzar al segundo formulario. En esta ventana, debe ingresar los datos principales del vehículo que desea comprar. Finalmente, ingresa el valor del vehículo, el monto del pie que dispone, y el plazo de financiamiento que desea evaluar. Una vez ingresada esta solicitud, enviamos un correo de bienvenida al cliente y notificamos vía mail al asignador, indicando que se ingresó un prospecto. Comenzando el flujo del negocio, el supervisor ingresa a la intranet utilizando sus credenciales. Desde esta ventana, vamos al menú Asignación de Ejecutivo Comercial. Podemos apreciar que nos aparece la parrilla general de solicitudes ingresadas, donde principalmente observamos el cliente y los datos del crédito que está solicitando, además del flujo de autorizaciones con el tiempo transcurrido desde el ingreso del prospecto. En la esquina superior derecha observamos una barra de color verde, la cual está encargada de refrescar la página y cargar en la parrilla todas las solicitudes nuevas. Este proceso toma 3 minutos. Dicha barra, a medida pasa el tiempo, cambia a color amarillo, para finalmente quedar de color rojo, lo cual significa que va a recargar automáticamente. En el inferior, observamos una grilla que nos indica la cantidad de prospectos que tiene asignado cada ejecutivo. Para que un ejecutivo tome contacto con el cliente, vamos a asignarlo. Simplemente seleccionamos desde la grilla quien corresponda. Al hacer esto, notificamos por correo electrónico al ejecutivo, indicando que se le ha asignado un prospecto. Continuando con el flujo del negocio, corresponde ingresar como ejecutivo utilizando nuestras credenciales. Desde esta ventana, ingresamos a la opción del menú Gestión de prospectos de ejecutivos. Podemos ver en esta grilla todos los clientes que tiene asignado este ejecutivo, donde principalmente observamos el cliente y los datos del crédito que está solicitando, además del flujo de autorizaciones con el tiempo transcurrido desde el ingreso del prospecto. El ejecutivo completa los datos para la solicitud del crédito. Principalmente, indica cómo se enteró de nosotros e ingresa la fecha de la primera cuota, además de ingresar el nombre del vendedor o concesionario. Posterior a esto, el ejecutivo debe continuar completando la ficha con información personal del cliente, tal como datos de contacto, dirección, nivel de estudio, además de sus antecedentes laborales, especificando su situación laboral con su respectiva información correspondiente. Una vez completados estos datos, continuamos con la información del crédito clicando en Solicitar financiamiento. Debemos especificar todos los gastos que vamos a incorporar, tales como gastos operacionales, seguros involucrados, comisión del broker, y finalmente la tasa de interés. Cliqueando en Recalcular podemos observar que ya contamos con el monto bruto del crédito, impuesto de timbre y estampilla, monto líquido del crédito, y la cuota mensual que deberá pagar el cliente. En el inferior de la pantalla podemos ver la tabla de amortización del crédito, con toda la información requerida por el cliente. Con esta información, el ejecutivo puede otorgar su aprobación, y además, escribir una observación en el recuadro dispuesto para esto. Con la autorización del ejecutivo comercial, el analista de riesgo puede tomar el prospecto. Para esto, ingresa con sus credenciales de acceso. Una vez dentro de la plataforma, debe ingresar al menú Autorización de riesgo. Desde la grilla principal, el analista puede ver los prospectos que cuentan con la autorización del ejecutivo comercial. Entrando al negocio, puede revisar los datos básicos del crédito, el formulario completo del cliente con todos sus antecedentes personales y laborales, el historial del prospecto con sus interacciones correspondientes, el detalle completo del crédito y la tabla de amortización.
Con toda esta información, puede otorgar su autorización, además de dejar una observación en el recuadro correspondiente. En esta etapa, el ejecutivo comercial debe subir la documentación entregada por el cliente. Para esto, ingresa a la plataforma con sus credenciales de acceso. Y desde el menú de carga de documentación, vemos que en su grilla principal, aparecen todos los clientes a los cuales se les debe subir documentos. Entrando al prospecto, debe clicar en Documentación Clientes. Desde esta ventana, debemos subir la información correspondiente clicando en el icono Más. Buscamos en el equipo y subimos los archivos. Adicionalmente, podemos revisar lo que acabamos de cargar. De estar todo como corresponde, se aprueba la documentación y se puede dejar una observación acerca de la misma. Continuando con el flujo del negocio, se debe realizar el visado de la documentación. Para esto, el analista encargado de esta tarea ingresa a la plataforma con sus credenciales, y desde el menú Visado de documentación, podemos ver que en la grilla principal nos aparecen los créditos que no cuentan con esta autorización. Entramos al prospecto y a la opción Documentación Clientes. Desde esta pantalla, podemos abrir la información que subió el ejecutivo y aprobar. Estos pasos se deben repetir por cada documentación subida. De estar todo como corresponde, se aprueba la documentación y se puede dejar una observación acerca de la misma. Finalmente, todos los prospectos que cuenten con todas las autorizaciones pasan a la etapa de impresión de documentación, desde donde el ejecutivo comercial imprime la papelería que debe firmar el cliente. Esto lo realiza desde la opción Imprimir documentos, desde donde indica lo que desea imprimir.